Entonces, la pregunta esencial que siempre surge al plantearse un poco seriamente la cuestión, ¿no?, es el por qué. ¿Por qué este conflicto? Y como digo, la respuesta que a menudo se repite, especialmente en redes sociales, es por la religión, ¿no? Pero como ocurre con todos los temas, los motivos del conflicto son bastante más complejos y se remontan a varios siglos atrás. Entonces, tiene raíces religiosas, sin duda, las vamos a explicar, pero también tiene raíces muy importantes que son étnicas, que son geoestratégicas y que son políticas. Entonces, pretender explicar el conflicto entre israelíes y palestinos únicamente por la religión es ridículo, básicamente porque los israelíes y los palestinos no tienen una única religión. Entonces, este es el error fundamental que cometen quienes alegan la religión como motivo del conflicto, que se piensan que los palestinos son musulmanes y los israelíes son judíos y para de contar. Mucho ojo, que una religiosidad sea mayoritaria no quiere decir que una población sea sinónimo de una religión. Porque sí, en torno al 93% de los palestinos son musulmanes suníes, pero hay un importante 6% de palestinos que son cristianos. Un 6% entre los palestinos es una barbaridad de personas. Y hay, además, un 1% de drusos y de samaritanos, que no por ser pocos, de nuevo, merecen que nos olvidemos de ellos. Pero en el Estado de Israel la situación es todavía más plural. El 74,2% de ellos son judíos de muy distintas ramas, muchos de ellos, por cierto, en contra del propio Estado de Israel, mientras que un nada desdeñable 17,8% son musulmanes. Sí, hay israelíes musulmanes, que llegan casi a un 18%. Entonces, ojo, claro, como dices, Norma, algo que se está repitiendo mucho, un pleito de judíos contra musulmanes y que se desata el antisemitismo. Claro, no es verdad. No es verdad porque a pesar, insisto, de que el Islam suní es mayoritario entre los palestinos y el judaísmo es mayoritario entre los israelíes, no son identificables la religión con el pueblo. ¿Mm? También es importante lo que dice Juan María sobre el sionismo. ¿Mm? Entonces, claro, hay que encuadrar perfectamente estos términos y no dejarse llevar, no, sí, por las generalizaciones. Esto es una generalización de tipo religioso, pero que es falso y basta con simplemente acudir a los datos, ¿no? Entonces, solo con ese dato ya de un casi 18% de israelíes musulmanes, el discurso de la culpa del conflicto es la religión se derrumba. Pero es que además se confunde también muchísimo israelí con judío. Y así también nos luce el pelo. Tengo también otro vídeo en TikTok que me está costando muchos dolores de cabeza porque hay gente que todavía no lo entiende o no quiere entenderlo. Un israelí es una persona con la nacionalidad del Estado de Israel. Punto. No tiene que ver con la religión. Me dicen, sí, pero es que cualquier judío, si quiere, puede ser israelí. Sí, según la ley de retorno, alguien que pueda demostrar sus antecedentes judíos puede solicitar la ciudadanía israelí y se la van a conceder. Pero automáticamente ser judío no te convierte en israelí. A eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo, hacer ese paralelismo es como decir que yo, por ser español, soy católico. Es absurdo, pues es lo mismo. Pero en el Estado de Israel no solo hay judíos y musulmanes, porque veis que no casan los números. Uno no llega al 80%, otro no llega al 18%, hay más. Hay un 4% de israelíes que no son religiosos, que son agnósticos o que son ateos, que también será una sorpresa para algunos. Luego también hay un 2% de cristianos israelíes, que son de las ramas del cristianismo oriental, que son armenios, que son ortodoxos, que son etíopes, que son coptos, pero son cristianos, ¿no? Y también hay cristianos latinos, sobre todo los franciscanos, ¿no?, que son minoritarios allí, que es verdad que es algo muy llamativo para las personas que viajamos a Israel y Palestina desde el occidente europeo. Claro, el cristianismo casi exclusivamente que conocemos es el católico, lógicamente porque es el mayoritario. Pero claro, vas allí y descubres que efectivamente el cristianismo católico, no ya el católico, el latino, porque protestantes hay poquitos también. Claro, son completamente minoritarios. Allí el mayoritario, el cristianismo mayoritario, es el cristianismo oriental en sus distintas ramas, ¿no?
Pues claro, están los franciscanos, sobre todo como grandes representantes del cristianismo latino, que son, insisto, minoritarios, pero que son los custodios de los santos lugares, con la importante excepción del Santo Sepulcro, que como sabéis está compartido, perdón, por distintas ramas cristianas, ¿no? Y por cierto, cuyas llaves, o sea, se llevan tan mal, ¿no? Dan tan buen ejemplo de la fraternidad cristiana, que las llaves del Santo Sepulcro las tiene una familia musulmana. O sea, que no me hablen a mí de que esto es un conflicto religioso aquí. O sea, si una palabra va asociada con religión en Israel-Palestina, es diversidad. Entonces, insisto, hay cristianos latinos, ortodoxos, etíopes, coptos, también protestantes, y todos ellos son israelíes, pero no son judíos. Porque israelí, insisto, es una nacionalidad. Todos ellos son ciudadanos del Estado de Israel. Entonces, es absurdo, con todos estos datos, es absurdo afirmar que esto es un conflicto religioso. Y no nos olvidemos tampoco de las minorías minoritarias. Hay un 1,6% de drusos viviendo en Israel y un 0,4% de otras religiones o tradiciones espirituales como son los budistas o los bajáis. Entonces, hablar de religión en Israel y en Palestina es hablar de diversidad, que no están en igualdad de condiciones, es cierto. Hay dos tradiciones espirituales que son claramente minoritarias, o sea, perdón, al contrario, mayoritarias. Eso es un dato, pero también lo es que el conflicto palestino-israelí no es en ningún caso, como bien señalaba antes Norma, una lucha de Islam contra judaísmo, aunque haya interesados que pretendan presentarlo así. Por ejemplo, Hamás está llamando a la yihad en una manera de entender la yihad muy concreta, que todos sabemos cuál es. Claro, llama a la yihad para la defensa del Islam, cuando en realidad lo que pretende es exterminar a los judíos, porque eso es lo que dicen sus estatutos fundacionales, que luego hablaremos de esto. Si los miembros de Hamás se estuviesen basando realmente en el Corán para sus actos, sabrían que el propio Corán dice que esa tierra es de los judíos. Y lo dicen pasajes como 5, 20, 21, 7, 136, 137 o 17, 103, 104, que son las aleyas donde se recoge la historia de Moisés y los huidos de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida, y allí el Dios mismo les dice que les entrega esa tierra para que la habiten. Exactamente igual que la Biblia. Ya está. Pero, claro, jamás le da un trasfondo de lucha religiosa, ¿no? De yihad. Pero también se pretende vender como un conflicto religioso desde el otro bando. Netanyahu, el pasado jueves 26, mientras preparaban la ofensiva terrestre a la Franja de Gaza, afirmó en rueda de prensa que Israel es la luz y Palestina la oscuridad, que es una visión dualista muy propia de los esenios qumranitas, y dijo también que harían realidad la profecía de Isaías, presuntamente en referencia a estos capítulos, ¿no?, de Isaías del 15 al 23, que contiene varias profecías sobre la destrucción de las naciones que rodeaban al reino de Judá. Que también os digo, identificar el antiguo reino de Judá, que desaparece en el 585 antes de nuestra era, con el moderno Estado de Israel, también tiene tela. Pero lo que no dice Netanyahu, por lo que sea, es que el mismo profeta Isaías dice que su pueblo será destruido por idolatría, maldad y desobediencia. Es Isaías y también Jeremías quienes dicen que Jerusalén será rodeada de ejércitos y será aniquilada y que solo quedará un remanente. Y el profeta Zacarías habla también de ese castigo diciendo en el libro homónimo, en 14:1-2, que Dios reunirá a todas las naciones para combatir a Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y esto también es palabra de Dios y aparece en los mismos libros que está citando Netanyahu, pero no lo dice y aparentemente tampoco le da por pensarlo. Como no parece que tenga muy presente tampoco la propia ley de Dios. En la Torá, en Deuteronomio 19:14, dice Dios: no desplazarás las lindes de tu prójimo, puestas por los antepasados, en la heredad recibida en la tierra que Yahvé tu Dios te entrega. Literalmente, la ley de Moisés prohíbe terminantemente que el pueblo de Israel practique el colonialismo.
y les obliga a respetar las lindes, las fronteras, los territorios de sus vecinos. Pero este pasaje, que es uno de los menos dados a la libre interpretación de la Torá, tampoco se contempla. Además, Netanyahu recurre a otros dos pasajes del Tanaj para justificar su política. Dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra, y este es un tiempo para la guerra. Ese es el versículo 3.8 del libro del Eclesiastés, que pertenece a un pasaje más amplio en el que se explica efectivamente que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar lo sembrado. Y sí, también dice que hay un tiempo de amar y un tiempo de aborrecer, un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. El Eclesiastés, como tantos otros libros, se escribe en una época en la que la guerra es inevitable, pero precisamente por eso se busca humanizar la guerra. Se busca establecer unas normas en un fenómeno que era impepinable, que iba a ocurrir sí o sí. Entonces, como no había alternativa, es decir, bueno, por lo menos vamos a delimitar esto. Es decir, que aunque estemos en guerra, sigamos comportándonos como humanos aún en la guerra. Claro, es muy, muy discutible que una guerra sea hoy inevitable. Yo, de hecho, estoy muy de acuerdo con el Dalai Lama en esto. Creo que todas las guerras hoy son perfectamente evitables. Pero, puesto que Netanyahu usa ese pasaje del Eclesiastés para justificar la guerra, pues yo voy a utilizar otro para defender la paz, porque soy así de chulo. Entonces no me tengo que ir muy lejos, ¿eh? O sea, es en el mismo capítulo 3 del libro del Eclesiastés. O sea, es simplemente seguir leyendo más allá del versículo 8. Y dice el Eclesiastés, capítulo 3, versículos 10-13. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vio Dios que todo era bueno, es lo que dice el Génesis, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, que es una expresión preciosa. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos, para los hijos de los hombres, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Subráyese esto. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Todo hombre, todos los seres humanos. Básicamente, te dice que disfrutes de la vida, que estés tranquilo al entender que cuanto existe es obra y voluntad de Dios y que todo es hermoso y bueno, y que lo mejor para el hombre es alegrarse de que las cosas sean hermosas y buenas y trabajar por hacer el bien en su vida para que las cosas se mantengan así, para que no lo emponzoñe con su acción. Entonces, muy lejos de una justificación de la guerra, el capítulo 3 del libro del Eclesiastés es un canto de alegría por la existencia. Pero Netanyahu añade un pasaje bíblico más para justificar la política. Dios exige exterminar a Amalek y los amalequitas, en Deuteronomio 25:19. ¿Recordáis el pasaje? Dice, en la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. También, en Éxodo 17:14, Dios le dice a Moisés que borrará a Amalek de debajo del cielo y que hará guerra contra los amalequitas a través de las generaciones. Como sabéis, en la Biblia, el patronímico de pueblos o en ocasiones de lugares lleva el nombre de un patriarca, como es el caso de Sem y los semitas, por ejemplo, ¿no? Pues el gobierno israelí identifica a los amalequitas con los palestinos y aplica el mandato de exterminarlos. Eso sí, el mandato que exige que se respete el territorio ajeno, que está en un capítulo anterior del mismo libro del Deuteronomio, ese mandato no se respeta. Pero el del exterminio sí. Y sin embargo, gracias a los estudios de ciencias bíblicas, sabemos que los amalequitas debían ser uno de los pueblos nómadas del levante mediterráneo que habitaban la tierra de Canaán, pero tenemos un problema. Y es que a pesar de que existen muchas inscripciones egipcias, babilonias, asirias y varios registros extrabíblicos de la época que van enumerando distintas tribus y distintos pueblos de Canaán, nunca, hasta hoy,
bueno, hoy tampoco, o sea, me refiero, nunca, de momento, nunca se ha encontrado ninguna referencia ni a Amalek ni a los amalequitas. Entonces, su existencia hoy por hoy es únicamente bíblica. Solo la Biblia habla de ellos, nadie más. Entonces, el trato que los amalequitas reciben en la Biblia, ¿no?, que siempre es en lucha contra el pueblo de Israel, supone la excusa perfecta para tratar a cualquier enemigo como amalequita y justificar e incluso santificar la guerra contra ese pueblo. Sin embargo, aquí hay una trampa. Según varios rabinos, ya que el versículo 16 del capítulo 17 del Éxodo presenta a Dios diciendo que Él borrará a los amalequitas, la nación amalequita, sea la que sea, solo será destruida por Dios, no por los hombres. Y lo será al final de los tiempos cuando Yahvé envíe al Mesías. Y por lo tanto, según estos rabinos, Amalek debe seguir manifestándose en forma de pueblos, de ideas y de actitudes que atacan y que buscan el exterminio de los principios de vida mantenidos y defendidos por el judaísmo y por el pueblo judío en sí mismo. Entonces, desde esta perspectiva, Amalek sería, para entendernos, por ejemplo, el nazismo. Y amalekita sería cualquier judeófobo. Entonces, por ejemplo, Hamás sí, pero no Palestina. Así que Netanyahu y su gobierno de ultraderecha, porque no hay que olvidar que Netanyahu es la cara visible, pero ahora mismo se encuentra en una posición de gran debilidad, ¿no?, dentro de su propio gobierno, pretenden transformar lo que está ocurriendo en una guerra religiosa, aunque no lo es, y emplea y muchas veces manipula los versículos bíblicos a su antojo. Entonces, ese es el nivel de la religiosidad del conflicto y ese es el desconocimiento de quien culpa a la religión. Y eso, por supuesto, por no hablar del trasfondo indudablemente pacífico de toda tradición espiritual. La base de la paz mundial es la enseñanza que recorre todas las grandes tradiciones religiosas del mundo en la forma de la regla de oro. El amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, los judíos tienen, además de que, por supuesto, ya sabéis que hubo grandísimos rabinos como Hillel o Akiva, que decían que ese era el versículo más importante de la Torá, ¿no?, el 19 del Levítico, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Uno de los discípulos de Rabí Akiva lo corrigió y dijo que ese no era el más importante, ese era el segundo más importante y que el primero más importante es Génesis 5, el que dice este es el rollo o este es el libro de los descendientes de Adán, no de los hijos de Adán, para entender que de lo que venía a continuación era la unificación, la fraternidad de toda la humanidad, ¿no? Mostraba que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas. Pero aparte de eso, aparte de la propia escritura, ¿no?, y de esa constitución importantísima que hacen grandísimos rabinos sobre este mandamiento, además, en el judaísmo existe un poderosísimo midrash del siglo IV que dice que no hay un lugar de la tierra donde no se exprese la Sejina, donde no se manifieste la presencia de Dios. No hay un lugar en la tierra donde la Sejina no esté presente. A su vez, el Corán contiene múltiples llamadas a los musulmanes a la concordia y al perdón, y les recuerda, en 2:115, que a Dios pertenecen tanto el Oriente como el Occidente, que Dios lo abarca todo y que allá donde miren encontrarán el rostro de Dios. Pero muchos judíos y musulmanes se olvidan de esto y esto también es religión. De hecho, esto es lo mejor de la religión. Es lo mejor que tiene la religión para aportar a la humanidad. Entonces, si se olvidan de esto, que es la esencia y el fin último, entonces todo lo demás es el desastre. He dicho antes, y recupero, que es verdad que hay un componente religioso importante, innegable e ineludible. Y es que Israel-Palestina es una región de enorme importancia para las tres grandes religiones monoteístas. Entonces, para todos los judíos, ya sean israelíes o no, la región Israel-Palestina es la tierra prometida, aunque no entera, porque ya sabéis que dependiendo de los pasajes a los que se acude y de las interpretaciones que haga cada uno, la tierra prometida es más grande o menos, pero la mayor extensión, ¿no?, la primera, por así decir, la primera tierra prometida, la que se le promete a Abraham, es desde el Nilo hasta el Éufrates.
sea, abarcaría también Egipto, Irán, Irak y toda la zona de Mesopotamia, y también por el norte, el Líbano, o sea, sería infinitamente más grande, ¿no? Más limitado sería la tierra de Canaán. Pero, claro, esa tierra prometida es entendida de muy distintas maneras. Entonces, al identificar su propia historia con la contenida en la Biblia, claro, su vínculo con ese territorio es fuerte y en algunos casos es muy fuerte. Luego hay comunidades judías que no, que tienen esa tierra prometida, esa tierra de Canaán como un símbolo, pero que no tienen ningún interés ni ninguna pretensión en habitar ni en poseer la región real. O sea, que la consideran efectivamente como un estado ideal de las cosas, ¿no? Pero es eso, es un símbolo, o sea, no pretenden un dominio político sobre esa región. En concreto, lo más importante, sin ninguna duda, es Jerusalén y más en concreto el Kotel, el muro de las lamentaciones, y el Haram es-Sharif, la llamada explanada de las mezquitas, ¿no? En la misma zona, que son el sitio más sagrado para los judíos y el tercero más sagrado para los musulmanes. Para quien no sepa por qué, lo explico muy rápido. Hakotel, llamado simplemente Kotel, ¿no? También Hakotel Hama-Harabí, el muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones, es lo único que queda no del templo de Jerusalén, que esto salió hace unas semanas en un curso que estaba dando, ¿no? Que se confundía y se pensaban que el muro de las lamentaciones es el único resto que queda del templo de Jerusalén. No es un resto del templo de Jerusalén, es solamente lo que queda de la plataforma sobre la que se alzaba el templo de Jerusalén. Una plataforma levantada en tiempos de Herodes y que es lo único que queda de todo ese complejo desde que las tropas romanas de Tito lo destruyeron en el año 70 de nuestra era en el contexto de la Primera Guerra Judeo-Romana. Entonces, no es un resto del templo, sino de la plataforma sobre la que se asentaba el templo. Con respecto al Haram es-Sharif, literalmente el noble santuario, que en hebreo recibe el nombre de Har HaBayit, literalmente el monte de la casa o el monte del templo, es en efecto el terreno sobre el que se asentaba el templo de Jerusalén y que hoy ocupa la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, que no son lo mismo, y la cúpula de la cadena, además de 4 minaretes. Tanto la cúpula de la cadena, que es una cúpula muy pequeñita, si lo buscáis en Google, porque no sé aquí cómo meter imágenes, ni si se puede siquiera, pero si buscáis en Google imágenes cúpula de la cadena, Jerusalén, os va a salir, es una cosita muy mona, es muy pequeña, de hecho solamente cabe una persona debajo, está pensada para eso. Entonces, tanto la cúpula de la cadena como la mezquita de Al-Aqsa no son, por así decir, santuarios en sí mismos, solamente son lugares de reunión y de oración. Especialmente la mezquita de Al-Aqsa, ya lo sabéis, la palabra en árabe masjid. Masjid es simplemente lugar de postración. Es un lugar para que se reúna la comunidad, para que se reúna la umma y allí se realice el culto, pero no es un santuario. El edificio realmente importante de la explanada de las mezquitas para el mundo islámico es la Qubat al-Sahra, que es la cúpula de la roca, que no es una mezquita. Los musulmanes no se reúnen allí para realizar el salat. Alguno hay que lo hace, pero no es un espacio diseñado para eso. Para eso está la mezquita de Al-Aqsa. La cúpula de la roca es, por así decir, un monumento que acoge lo que es realmente importante, que es la cima del monte Moria. Por eso se llama la cúpula de la roca, porque en su interior, de nuevo, si buscáis imágenes del interior de la cúpula de la roca, es literalmente en la cima del monte Moria, la inmensa roca. Y esa cima no es importante únicamente para el Islam, sino también para el judaísmo. Por eso estaba ahí el templo. Entonces, de acuerdo con la tradición judía, la cima del Moria fue el lugar desde el que Dios, lo sabéis, creó el mundo y con la tierra de allí también creó a Adán. Al mismo tiempo, también se identifica ese lugar con el monte en el que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo y también dicen que es el lugar en el que la Sejina, la presencia de Dios, se manifiesta más y mejor que en cualquier otro lugar de la tierra. Yo, la verdad, que he tenido la suerte de estar allí, me lo creo un poco, ¿eh? O sea, el sitio es impresionante. Por su parte, el Islam reconoce también la tradición del sacrificio de Abraham o Ibrahim en árabe en ese mismo lugar, aunque la tradición sustituye, ya lo sabéis, a Ismael por Isaac, pese a que en el Corán no se dice nada de ese cambio. Solamente se habla del hijo,
pero no se dice el nombre. Entonces, bueno, todas las cuestiones relativas a ese mitos, a ese relato, ya las traté en el vídeo dedicado a Eid al-Adha, a la fiesta del sacrificio, así que no voy a repetirme. Pero, sobre todo, si por algo es importante este lugar para los musulmanes, es porque la cúpula de la roca custodia el lugar desde el cual, según la tradición, Muhammad ascendió a los cielos para reunirse con los antiguos profetas y con el propio Dios, guiado por el arcángel Gibril, por Gabriel, a lomos de Burak, que por cierto, el nombre en árabe para el muro de las lamentaciones significa literalmente el muro de Burak. En fin, es también un mitos que traté en otro vídeo, el que dediqué al viaje nocturno, así que no me extiendo más en esto, pero lo recuerdo y lo digo para que sepamos que es tan importante este lugar para el Islam que en honor a ese episodio de la vida del profeta, al que el Corán, por cierto, solamente dedica un par de aleyas, pues tan importante fue para la tradición islámica ese relato que el noveno califa, Abd al-Malik, construyó la cúpula de la roca entre los años 687 y 691, solamente para custodiar ese lugar. Eso sí, el edificio que vemos hoy es del siglo XI. Un último apunte sobre este lugar sagrado por excelencia. De hecho, se considera que es el lugar más sagrado de la Tierra precisamente por la cantidad de millones de fieles que lo consideran como tal. A día de hoy, 2023, se puede acceder a la explanada por 11 puertas, 10 de ellas están reservadas para los musulmanes y hay una que está reservada para los no musulmanes, con puestos de guardia de la policía israelí en las proximidades de cada una. Esto es algo que llama bastante la atención. ¿Y por qué se da esto? Porque en realidad lo sagrado y el lugar de culto, por así decir, de los judíos es el muro de las lamentaciones. Sabéis que los judíos, en principio, tienen prohibido subir a esa explanada porque ahí estaba el templo. Entonces, accidentalmente podrían pisar un espacio que no les está permitido pisar, ¿no? Entonces, claro, no podrían subir. Pero llama la atención, ¿no? Que haya 10 puertas para los musulmanes, que esté la mezquita de Al-Aqsa, que esté la cúpula de la roca y sin embargo haya tanta policía israelí en las puertas, ¿no? Esto se explica porque sobre el papel la explanada de las mezquitas está bajo la custodia directa del rey de Jordania. Es decir, la explanada teóricamente, en principio, legalmente, vamos a decirlo así, pertenece a Jordania, concretamente a la Casa Real de Jordania. Pero el Estado de Israel controla todo lo demás. Es decir, todo el alrededor de la explanada de las mezquitas está controlado por el Estado de Israel porque mantiene su soberanía de Jerusalén desde la Guerra de los 6 días de 1967. Entonces, claro, los israelíes no controlan la explanada, pero sí controlan los accesos a la explanada. Aún así, lo que os acabo de comentar es irónico, porque el Gran Rabinato de Jerusalén prohíbe a los judíos acceder a la explanada, ¿no? Porque podrían pisar el Sancta Sanctorum por accidente. Como sabéis, era un espacio que solamente podía hollar el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur y se acabó. Eso no es un espacio para que lo pisen. Entonces, claro, tú vas allí y, claro, desde la perspectiva judía es lo peor. Porque, claro, hay Goyim en el espacio del templo, ¿no? Entonces, y luego también hay rabinos, ya los más apasionados, vamos a decir, que han pedido a las aerolíneas que sobrevuelan Jerusalén que respeten el espacio aéreo de la explanada del templo, ¿no? Como si el espacio del Sancta Sanctorum también, claro, se elevase hasta los cielos y por lo tanto para no cruzarlo con un avión, pues que no sobrevuelen la zona. Pero bueno, me estoy desviando del tema. O sea, baste saber que los judíos en principio teóricamente tienen prohibido subir, aunque algunos suben, pero eso sí, como se les ocurra rezar o acercarse a los lugares islámicos de oración, los oficiales del Waqf jordano les echan de ahí. Porque una vez que suben a la explanada han perdido cualquier tipo de autoridad política y ya están en territorio jordano. Es una cosa muy loca, pero es así. Otra arista importante de la cuestión religiosa. Para ello nos tenemos que remontar al mitos, al relato de Abraham en la propia Biblia y al mandato
que le da Dios. Aquello de deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Este es el comienzo del capítulo 12 del Génesis. Es la vocación de Abraham. Y efectivamente, Abraham, acompañado por los suyos, se marcha de la ciudad de Ur, en Caldea, y emprende camino hacia la tierra de Canaán. Y entonces, en Génesis 12:7, viene la clave de la cuestión. Dios le promete, daré esta tierra a tu descendencia. Y aquí está la madre del cordero. Porque claro, basándose en esta promesa divina, los extremistas israelíes más religiosos, más devotos, ¿no? Los judeo-israelíes, si queremos llamarlos así, claro, aquellos que reivindican como propia esa tierra basándose en esa promesa de Dios, ¿no? Reivindican esa región a la que llaman Eretz Israel, ¿no? La tierra de Israel, que es, y que identifican, mejor dicho, que identifican con el Estado de Israel más las antiguas Judea y Samaria, que es la Cisjordania ocupada por el ejército israelí. Pero como sabemos, también hay una dificultad, y es que Abraham tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo más, pero la lucha siempre está entre los 2. Su primogénito fue Ismael, nacido de Agar, y después vino Isaac, nacido de Sara. Entonces, según la tradición religiosa, tanto judíos como los árabes, musulmanes, son descendientes de Abraham. Los judíos se consideran los únicos descendientes auténticos de Abraham porque Sara era su esposa legítima, mientras que Agar era una sierva egipcia. Pero a eso los árabes, los musulmanes, contestan que Ismael era el primogénito y por lo tanto tiene prioridad sobre Isaac. Así que, como veis, dependiendo de si uno se centra en la madre o se centra en el hijo, los dos tienen razón. Y la razón debería llevarlos, esa misma razón, debiera llevarlos a lo que literalmente dice la promesa de Génesis 12. Dice, daré esta tierra a tu descendencia. Es decir, lo más religioso, en realidad, lo más espiritual, sería la solución de los 2 estados propuesta en 1937 si se hubiese cumplido y respetado. Y sí, Norma, en efecto, si quisieran reconstruir el templo en la explanada, porque no pueden reconstruirlo en otra, o sea, no es que no puedan, es que no quieren, los que quieren reconstruir el templo, ¿no? El tercer templo, sí, deberían arrebatárselo a la corona jordana, efectivamente. Entonces, claro, es muy bonito que precisamente lo que es más religioso, lo que es más espiritual, lo que está más acorde con el espíritu que anima la promesa de Dios en Génesis realizada a Abraham, haya venido de un impulso laico, como era la solución de los 2 estados. Pero paradojas de la historia. Vale, esto es en lo que respecta, en términos generales, a la cuestión religiosa.